Mientras terminan los chicos de acomodarse, le invito por favor a abrir su Biblia en el libro de Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Y vamos a dar lectura de los versículos 1 al 4. Génesis capítulo 35. Muy bien, sígame con su vista por favor. La escritura dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos al Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el campo que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Voy a dar lectura nuevamente en los versículos 2, 3 y 4. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Esta es la historia de un hombre llamado Jacob después de una situación muy complicada que se le presenta. En una situación ajena con respecto a uno de los pueblos que vivían cerca de ellos, tomaron a una de sus hijas, llamada Dina, y sucedió que la tomaron y abusaron de ella sexualmente. En la reacción, los hijos de Jacob se levantaron y prácticamente fueron a dar muerte a aquellos que habían amancillado, así como lo expresa la palabra, a su hermana. Después de esta situación y después de la congoja que había en la vida de Jacob y en su mismo espíritu, viene este pasaje en donde él le da una instrucción muy específica a su familia, pero tendríamos que pensar en algunas preguntas con respecto a este pasaje. Y una de las primeras preguntas es: ¿por qué Jacob le dice a su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros? No es que esta familia venía de una familia a la cual le había el Señor dado una promesa. Y en cuanto a la descendencia, tenemos que entender que Jacob proviene de Isaac, y asimismo Isaac proviene de Abraham, aquel que recibió la promesa. ¿Cuál promesa? Te bendeciré y haré de ti una nación grande. Pero juntamente con una promesa también le da una instrucción, si usted recuerda. Y la instrucción es: sal de tu tierra y de tu parentela. Y enseguida la promesa. Y es que entender que hay una instrucción muy específica es saber que aquel pueblo vivía en medio de una idolatría. Si vamos nosotros al libro de Josué capítulo 24,
Josué capítulo 24. Y versículo 2, la escritura nos dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré. ¿Quién era Taré? Padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué hacían? Servían a dioses extraños. Servían a dioses extraños. Entonces, parte de lo que tendremos que entender es que ellos vivían en medio de la idolatría. Sin embargo, en la instrucción encontramos también lo siguiente. El Señor le dice: vete de tu tierra porque hay idolatría. Vete de tu familia porque hay idolatría. El Señor no le estaba diciendo específicamente que Él se enemistara con su familia. ¿Estamos de acuerdo? Él no le dijo: ahora ellos son tus enemigos a causa de sus ídolos. ¿O sí les dijo? No. La instrucción fue muy específica a razón de dejar todo lo pasado, todo lo que los estaba contaminando. Su tierra, Ur de los Caldeos, a quienes adoraban principalmente a su dios, que era la luna. Los antiguos adoraban no solamente a la luna, sino también al sol. ¿Le suena esto algo conocido? ¿Alguna relación con nosotros? ¿Qué relación? ¿Usted conoce la historia de México y conoce acerca de sus antepasados o de nuestros antepasados? Y hay una cultura muy antigua o algunas culturas muy antiguas llamadas aztecas, mayas, entre otras. Curiosamente, por así decirlo, aquellas culturas adoraban también a sus dioses. ¿Qué tipo de dioses? Al sol, a la luna, a las estrellas, al agua, etcétera. Por tal motivo se hacían incluso hasta sacrificios humanos con tal de agradar a sus dioses. Mundos totalmente diferentes, temporadas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que nosotros podremos entender con respecto a estas dos situaciones? Mundos totalmente diferentes, pero misma idea. ¿Cómo se pudieron haber conectado? Y es que también, si pensamos en parte en obra de construcción, si nosotros vamos o miramos las obras o las construcciones en Egipto, encontramos pirámides. Pero si nosotros llegamos a algunos lugares específicos de nuestro país, también vamos a encontrar pirámides. ¿Quién le chismeó a quién? ¿Alguien se ha preguntado esto? ¿Qué habrá sucedido? Creo que la respuesta pudiera ser muy sencilla si pensamos en esto. Aunque son culturas distantes, diferentes, mundos totalmente diferentes, tenemos un adversario, nosotros. Y ese adversario, dice la Escritura, anda como león rugiente. Sin embargo, también tendremos que ir al hecho de que cuando se presenta con Dios, en el asunto específico del libro de Job, el Señor le pregunta: ¿y dónde andabas? ¿Cuál fue la respuesta de Satanás?
vengo de rodear la tierra. Y entonces pudiéramos, considerando esto, llegar a la conclusión de que Satanás ha movido desde el inicio de los tiempos sus influencias demoníacas para compartir la misma idea y en esa misma idea levantar altares de adoración, de culto a la muerte, de culto a Satanás, situaciones que hoy predominan precisamente en nuestro México y en muchos otros lugares. Y en ese solamente fue un pequeño paréntesis para atender a la situación de la idolatría que había en esta ciudad llamada Ur de los Caldeos, a la cual se adoraba al dios Luna. Por lo cual tendremos que considerar si usted aún conserva objetos que han sido de adoración. Escuche bien, objetos que han sido de adoración. No me refiero esto al hecho de tener una luna y considerar que la luna está endemoniada o que es un objeto que no deba tener. Con esto estoy diciendo que si en algún momento ese objeto fue separado para ser un artículo de adoración, usted tendría que considerar sacarlo de su casa. Muchas veces pasamos objetos de generación en generación, ¿no es así? Es que este me lo dio mi mamá, es que esto me lo dio mi abuelita, es que este me lo dio mi bisabuela. ¿Y qué era? Pues era un objeto al cual mi abuela adoraba, pero como es un recuerdo familiar, yo quiero conservarlo. Y entonces hasta en ese tipo de situaciones nosotros tenemos que tener cuidado. La instrucción que Dios le da a este hombre llamado Abraham es: huye, sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja todas las actividades que tu familia realiza en aquel lugar, un lugar totalmente idólatra. Pero una vez que este hombre llamado Abraham recibe este llamado de parte de Dios, él obedece, ¿cierto? Y entonces vemos con respecto a las mujeres específicamente que Sara renuncia a la idolatría. Vemos que Rebeca renuncia a la idolatría, pero vemos y llegamos a una tercera generación, y generación de parientes, en donde hubo una mujer llamada Raquel, es así, la esposa de Jacob, en donde se da un hecho en el que esta mujer se roba uno de los ídolos de su padre. En un momento vamos a llegar a esta parte de la historia. Se roba uno de los objetos y ese objeto era un objeto de idolatría. ¿Qué sucedió en el camino? Y aquí es donde tendremos que poner atención a lo siguiente. El título que hoy he elegido es Exterminio. ¿En relación a qué? A situaciones que posiblemente vamos llevando de generación en generación y que sencillamente nosotros no hemos erradicado en su totalidad, tal vez por temor a: es que me dijo mi abuelita que si yo lo destruía me iba a morir o le iba a pasar algo a mis hijos. Y entonces comienzan a colocar maldiciones, entendiendo que Dios por medio de Cristo ha abolido ya toda maldición sobre nosotros. Nosotros tenemos que considerar exterminar con todas estas situaciones que se han generado generación tras generación y que hoy siguen todavía afectando y que irrumpen de alguna manera en el ambiente espiritual, si bien no de la persona de manera específica, pero es muy común escuchar acerca de gente, incluso algunos creyentes, que mencionan lo siguiente: es que aquí en la casa suceden cosas extrañas. ¿No ha sucedido así? Es que se escuchan ruidos en el techo. Es que los objetos se mueven del lugar.
y muchos llegan a creer que esto solamente es una invención, pero son situaciones que irrumpen en lo espiritual de alguna manera. Si bien posiblemente no nos afecte, pero de alguna manera están irrumpiendo. Y digo que no nos afecte de manera directa, pero tal vez de manera indirecta, porque muchas veces escuchamos, y según los casos que hemos entendido y demás, generalmente en aquellos hogares encontramos discordia, encontramos pelea, encontramos gritos, encontramos incluso miseria y demás, por situaciones que no se han corregido, que no hemos atendido, tal vez por temor. Pero la Escritura nos dice que si conocemos nosotros la verdad nos hará libres, y encontraremos libertad en esa verdad por medio de Cristo Jesús. Así que no tendríamos que tener ningún temor de ellos. Sin embargo, sí es necesario que nosotros cerremos con todas esas situaciones que de alguna manera posiblemente estén impactando en nuestro hogar. Nuevamente, en el libro de Nehemías capítulo 9, tenemos una referencia con respecto a ello. En Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, versículo 7. Y es la referencia precisamente a la ciudad de donde proviene Abraham. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Considere, porque vamos a enfatizar sobre lo que aquí se menciona. Abraham, ¿cómo lo encontramos el nombre? Abraham, escrito sin H. Dice, y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre. Ahora incluye una H, extiende su nombre, cambia su nombre. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, etcétera. Y vemos cómo aquí en este libro manifiesta la fidelidad de aquel hombre llamado Abraham. Sin embargo, en el camino van sucediendo algunas cosas con las cuales estas generaciones tienen que lidiar. Principalmente de este hombre llamado Jacob, en donde predomina el engaño. Y no solamente el engaño, sino ahora también la idolatría. Y es que cuando no se erradica totalmente, esto sigue siendo un peligro, sigue representando un peligro. ¿Y por qué sigue representando un peligro? Porque si nuevamente vamos a Josué capítulo 24, versículo 2, la misma historia está ligada a aquella predicación que compartimos algunas semanas atrás, llamada Las palabras se las lleva el viento, en donde de alguna manera el pueblo de Israel se compromete. Si usted escuchó esta predicación, si no, usted puede ir a la página de Facebook o a la página de YouTube a escuchar nuevamente. De alguna manera se compromete a dejar la idolatría. ¿Pero qué sucedió? No atendieron a las palabras. Y entonces había sucedido en los años pasados, muchos años atrás, y nuevamente Josué les hace esa invitación. Así como aquel hombre dejó su tierra, dejó la idolatría, de la misma manera hoy el pueblo tiene que comportarse delante del Señor. El pueblo de Israel dijo, sí, lo haremos, pero la verdad es que las palabras se las llevó el viento y no hicieron caso. Y entonces esas situaciones, cuando no podemos, insisto, cuando no erradicamos, se siguen pasando de generación en generación, hasta que llegó este momento
en donde prácticamente el padre de Raquel conserva y tiene esta práctica de idolatría. Hay muchos asegúnes en relación a por qué tomaría esta pieza idólatra esta mujer. Enseguida vamos a mencionar algunas. Pero bien, lo que quiero resaltar es lo que acabamos de leer en el libro de Génesis capítulo 35 versículo 2. 3 instrucciones importantes que Jacob le da a su familia. ¿Quién se la da a la familia? ¿Quién? Génesis capítulo 35. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia. ¿Quién fue el responsable de dar la instrucción? ¿Y quién era Jacob? El padre de familia. Así que, padres, tenemos una responsabilidad, ¿cierto? ¿Cierto, sí o no? Tenemos una responsabilidad. Si nosotros hemos atendido a los consejos de la palabra, también tendremos la responsabilidad de compartirla a nuestras generaciones. Jacob le dijo a su familia y a todos los que con él estaban. ¿Qué fue lo primero que les dijo? Quitad los dioses ajenos. En relación a esta palabra que he elegido, ¿dónde está? La palabra exterminio. Esta palabra significa eliminar por completo. Eliminar por completo. Y en esta razón, Jacob le dice a su familia: quiten todos los dioses ajenos. Y el hecho de quitar, específicamente esta palabra, está relacionada con la palabra del arrepentimiento o con la palabra apartarse. Y el arrepentimiento implica renunciar a todo lo que obstaculiza o mancha la adoración a Dios. ¿Por qué tendremos que hacer énfasis en la idolatría, específicamente en los objetos que ellos traían? Porque se suponía que los ídolos de la familia, o también llamados terafines, es otra palabra que encontramos en la escritura en relación a ello, ídolos o terafines, brindaban protección y eran usados en la adivinación. Y es aquí en donde tendremos que tener cuidado de ello. Hoy que está de moda, porque las modas constantemente pasan y vuelven, pasan y vuelven. Sin embargo, hay algunas situaciones que no solamente son consideradas como una moda, sino son métodos o instrumentos de adivinación, de hechicería, de brujería, de ocultismo, llámese pulseras, llámese cadenas, llámese algún otro tipo de objetos, con los cuales se recomienda se porten precisamente para obtener protección u obtener algún favor específico. Por eso es que nosotros atendemos y resaltamos a la idea de que cuidado con lo que nuestros hijos están portando, porque posiblemente sea una moda, pero dentro de esa moda implícitamente o incluso explícitamente encontremos adivinación, hechicería, brujería, etcétera. Y es algo que tendríamos que considerar, porque si bien el enemigo constantemente está trabajando para de alguna manera tener cautivos
no solamente a los jóvenes, a todo el mundo. Pero de alguna manera, a través de lo que, insisto, llamamos posiblemente moda, por medio de ello nuestros hijos se estén cautivando. Y bien, ¿por qué hacemos referencia a ello? En el libro de Ezequiel capítulo 21, Ezequiel capítulo 21, versículo 21. La escritura nos dice: porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado, la adivinación, señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra la puerta, para levantar vallados y edificar torres de sitio. En el ámbito natural utilizaron la adivinación para escoger la estrategia adecuada. Y miren los elementos que utilizaron: los ídolos por una parte, pero aquí también tenemos la lectura del hígado, como hoy en día a través de otros instrumentos también se practica la lectura. Usted ha escuchado acerca de algunos: lectura de cartas, lectura del iris, lectura del café, lectura de la mano, y todo ello relacionado a la adivinación. Es decir, los ídolos están relacionados con la adivinación. Insisto, esto en el ambiente natural o terrenal, pero en el ambiente espiritual, y es una perspectiva que nosotros tenemos que considerar. Porque si en el ámbito material nos estamos encontrando que esta adivinación fue utilizada para dar comienzo a esa matanza, poner arietes contra las puertas, levantar vallados y edificar torres de sitio, es así como son manipuladas las personas por medio de los objetos. Y es por eso que se hace fuerte la brujería o la hechicería sobre las personas que están esclavizadas. Y de repente vemos que en su persona están totalmente paralizados, no encuentran la salida a ciertas problemáticas, se sienten de repente como encerrados, como si estuvieran dentro de un sitio fortificado y no encuentran la manera de salir de ahí. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una situación totalmente espiritual que está penetrando en su vida y que está provocando esta situación. Y con ello me estoy refiriendo a aquellos que no tienen temor del Señor y que viven en una situación como esta. Son situaciones que suceden y que están sucediendo en nuestros días. No podemos dejar de lado, hermanos, que nosotros estamos predicando un Dios que por medio de su Hijo Jesucristo nos ha rescatado, nos ha liberado también. Y que ese mismo evangelio también puede alcanzarlos y también puede rescatarlos, también puede liberarlos. Pero muchas veces ellos están prácticamente cegados, sumergidos en sus problemas y en diferentes situaciones que no encuentran la salida. ¿A razón de qué? Precisamente porque hay sitios sobre ellos, porque hay cadenas espirituales en sus vidas. Y muchas veces es por medio de la brujería y de la hechicería que estos hombres y mujeres son apresados a través de los objetos. Entonces no es cosa menor el mencionar esto. No es una situación de que, hombre, ¿qué tienes? Solamente es una pulsera. Bien, considere la procedencia de la pulsera. No estoy diciendo que usar pulseras sea malo.
No diremos más adelante porque hace un anuncio de los aretes también. No estamos diciendo que el uso de los aretes sea malo. El asunto es conocer el fin. Así que le voy a llevar a una segunda porción de la escritura en relación a esto. Zacarías capítulo 10, versículo 2. Zacarías capítulo 10, versículo 2. Normalmente no vamos tan profundo en este tipo de temas, pero es importante que usted conozca. La escritura dice en el versículo 2, porque los terafines, que eran estos objetos, estas estatuas, los terafines han dado vanos oráculos o referente a la adivinación. Y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. El pueblo engañado por los falsos profetas, por los falsos pastores, algunos incluso en medio de situaciones de adivinación y de hechicería, hablando en nombre de Dios. Qué peligroso. Y entonces, por medio de los terafines o los objetos de idolatría, trabajan esta situación de adivinación. Entonces, el solo hecho de que aquella mujer, Raquel, esposa de Jacob, cargara con uno de los objetos ya representaba un peligro para ellos. Y en esta historia podemos ver cómo se levanta un día su padre, el padre de Raquel, sabiendo que le faltaba uno de sus objetos, seguramente muy importante. De otra manera no se hubiese levantado, de otra manera no hubiese ido directamente con Jacob, que ya llevaba varios días de camino. Se separó de su suegro y se llevó a su familia. Y entonces el suegro, a darse cuenta de la situación, se levanta y va con Jacob, tienen un encuentro y le dice: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué te has ido sin avisarme? Jacob le comenta y le responde, esto todo lo puede ver en la historia, los capítulos antes al capítulo 35. Jacob le responde: es que tenía miedo de que pudieses quitarme tal vez a mi familia. Sin embargo, ese no era el asunto principal de llegar a Jacob, sino pensar en el hecho de que le había sido quitada una estatuilla, una imagen de adoración, y que posiblemente con esa misma imagen trabajara la adivinación. Entonces, de lo que algunos referentes que escriben en relación a la palabra o comentarios con respecto a la palabra comentan que posiblemente Raquel haya intuido que si dejaba ese objeto, su papá, por medio de la adivinación, los hubiese descubierto y fuese en pos de ellos, posiblemente los matara. Y son algunas de las ideas que algunos comentaristas apoyan. Sin embargo, no lo tenemos tan claro en la palabra. Y el hecho no es pensar si hubiese sucedido o no hubiese sucedido. El hecho importante es pensar que ella cargaba con una estatuilla de idolatría y que seguía llevando maldición que se había generado generación tras generación, y aún ella todavía seguía portando con ello. Llegó el momento en donde Jacob se enoja y le dice: si quieres, revisa todas las tiendas y ve si encuentras algo.
Y entonces comenzaron a buscar. En eso Raquel tomó aquel objeto, aquel ídolo, se subió sobre aquel animal que estaba montando y lo escondió debajo de sus faldas. Y entonces, en razón de todo eso, comenzaron a suceder cosas como las que ya mencionamos. No solamente discordia entre la propia familia, sino también el abuso de esta chica llamada Dina, una de sus hijas, hasta llegar al momento precisamente de decirle a su familia: es momento de quitar todos los ídolos. No solamente le dijo a su familia, sino también le dijo a los que estaban con él. Y vea cómo tenemos que hacer un impacto no solamente en nuestro entorno muy personal, sino también para con aquellos que están a nuestro alrededor. Tenemos que causar un impacto. Hoy me comentaban un testimonio uno de los hermanos acerca de las situaciones que vive dentro de su trabajo, y cómo es que al momento de que, porque siempre hay lugar a pláticas en donde se haga una referencia a Dios, y él exponía las situaciones que han vivido, tanto negativas como buenas, pero dentro de todo malo, cómo el Señor les había bendecido, cómo el Señor les había librado de la muerte. Y enseguida algunas de las personas me comentan que le dicen: ay, yo quisiera también un Dios como el tuyo. Y es que es tan fácil como entender que todos tenemos acceso a ese mismo Dios. Sin embargo, bueno, el hecho al que quiero referirme es que de alguna manera nosotros somos un instrumento de parte de Dios para compartir el evangelio, ¿no es así? Y de alguna manera, entre pláticas y demás, nosotros tenemos esa oportunidad y, digamos, también posiblemente esa responsabilidad de compartir el amor de Cristo a aquellos que lo necesitan. Así que podemos no solamente ser útiles en nuestro entorno personal, sino también podemos ser útiles en nuestro entorno, por fuera de nuestra familia. Jacob le dijo a los de esa familia y les dijo a los que estaban también con él. Así que esto fue importante. En el mismo versículo, más bien en el versículo 4 del capítulo 35 de Génesis, regresando nuevamente a la historia original. Génesis capítulo 34, versículo 4. Génesis 35, 4 dice: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos. ¿Cuántos dioses ajenos? Todos, no quedó ninguno. Todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. ¿Y por qué le dieron sus zarcillos? ¿Será que los aretes eran malos? Ya se andan quitando todos los... La verdad es que los zarcillos eran, en este momento, en esta época y en esta cultura, los zarcillos eran amuletos asociados con la adoración a los ídolos paganos. Y es por eso que les fueron retirados los zarcillos. Hubo una temporada hace algunos años atrás en donde, tal vez considerando este tipo de pasajes, se enfatizaba mucho sobre el hecho de que portar una cadena representaba estar esclavizado. Portar aretes representaba idolatría o adoración a ídolos falsos. Y la verdad es que tendremos que desechar ese argumento, pero sí considerar los fines para los que son elaborados o son creados, o más bien para el uso también que se les da. Incluso hablando precisamente de brujería y hechicería, aquellos que trabajan con estas situaciones llegan al momento de consagrar, si así lo podemos decir, consagrar pulseras, anillos, aretes con un uso específico.
Este te va a proteger, este te va a cuidar, este te va a quitar las malas vibras, con este vas a rechazar, etcétera. Entonces, cuando un objeto es consagrado de esta manera, es ahí donde tendremos que tener mucho cuidado. Y entonces ver, posiblemente si recibimos de parte de la mamá o de la abuelita, considerar si no fue un objeto de adoración. Mire, yo creo que la gracia de Dios es suficiente para todo, ¿verdad? Y aun que nosotros podamos considerar que la verdad nos hace libre, entonces podemos aún y en medio de todo ello poner y consagrar, poner todo en manos de Dios, todo absolutamente. Si no sabemos la procedencia, poner todo, absolutamente todo en manos de Dios. Y creemos que Dios nos va a librar, ¿no lo cree así? Porque aún y algunos viven con el temor, no, es que posiblemente me pueda pasar algo. No tiene por qué pasarle nada. ¿Usted está bajo la cobertura de Dios? Si usted lo cree, hermanos, no tiene, a menos que Dios no lo permita, ¿verdad? Pero fuera de ahí, el enemigo ya no tiene autoridad, no tiene poder para los que somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces, por eso era importante quitar esos dioses. La segunda indicación que les da en el versículo 2, les dice: y limpiaos, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. ¿Por qué era importante llevarlos a una limpieza? Cuando hablamos de limpieza, la palabra limpieza está relacionada con la palabra purificación. Y en la palabra encontramos algunos pasajes importantes respecto a ello. Por ejemplo, cuando dice el salmista, después que de su pecado y después de que se enreda con aquella muchacha llamada Betsabé, después que es confrontada por medio del profeta, enseguida en el Salmo 51, conocido por la mayoría, David le dice a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti. Lávame y lávame más de mi maldad, porque contra ti, Señor, yo he pecado. Era muy importante presentarse limpio, pero quien puede hacer esa función de limpiar y de purificar es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, quien nos renueva día a día. Hay un proceso llamado regeneración en la vida del hombre que es automático. Sin embargo, después de esa regeneración viene un proceso llamado santificación. Y ese es un proceso que se hace por medio de la obra del Espíritu Santo. Él se encarga de limpiarnos, de purificarnos. Hay algunos pasajes en el Nuevo Testamento en donde podemos apoyarnos. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. La Escritura dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿De qué? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando. ¿Qué es lo que tenemos que perfeccionar? La santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Un poco más adelante, Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. La Escritura dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Perdón. Así que uno de los instrumentos para que podamos ser limpios es definitivamente la sangre de Cristo. Su sangre nos limpia de todo pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 13.
Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Sirváis al Dios vivo. Su sangre va a limpiar también nuestras conciencias. Y es que momentos después fue tan importante colocar un rito llamado rito de la purificación. Cuando el Señor entrega la ley a Moisés, prácticamente le obliga a realizar ciertas actividades que los llevasen a la purificación. De modo que ellos sacrificaban animales porque era parte de la ordenanza de Dios. Sin embargo, en esa misma perspectiva y en la comparativa tendremos que entender que hubo alguien que sustituyó el sacrificio de un animal y esa propia sangre, llamado Jesucristo, entregando su propia vida por nosotros, entregando su sangre hasta la última gota, siendo un sacrificio perfecto para que de esa manera nosotros pudiéramos ser limpios completamente. Así que era importante también encontrar o llegar a esa limpieza. Evidentemente todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, o la gran mayoría, tenía que ver con actividades puestas en lo terrenal, pero todas esas situaciones definitivamente tienen que llevarnos a Cristo en lo espiritual y entender que si ellos necesitaron quitar dioses, también nosotros tal vez tengamos que quitar ciertas cosas a las que posiblemente no llamemos a idolatría, pero posiblemente sí estén tomando el lugar que a Dios le corresponde, y eso se llama idolatría. Por eso era tan importante encontrar limpieza, que ellos estuvieran totalmente limpios. Y por último les dice, regresando a Génesis capítulo 35, y mudad vuestros vestidos, y mudad vuestros vestidos. Aquí hay tres situaciones importantes. Ya mencionamos dos: quitad los dioses, limpiaos, y número 3, mudad vuestros vestidos. ¿Por qué era importante mudar los vestidos? Hay una representación aquí en el ámbito terrenal, ya que estamos tocando mucho esos aspectos. En el ámbito terrenal la gente caminaba y caminaba y caminaba, y generalmente mantenía la misma vestimenta. Así que prácticamente en cada recorrido había polvo que se levantaba en medio del desierto, entre otras situaciones, de manera que siempre que llegaban a cierto lugar definitivamente tenían que lavar sus pies y posiblemente hacer una muda de vestidos para eliminar toda esa suciedad, todo ese ajetreo del pasado. Por lo tanto, fue necesario dar esta instrucción de manera específica: múdense de ropa, cambien su ropa. Nuevamente, en esa representación respecto a lo terrenal, vamos a lo espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4. Versículos 22, 23 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, le dice
el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y vestíos del nuevo hombre. Y esa es la naturaleza que todo hijo de Dios debe portar. En cuanto a la pasada manera de vivir, antes llevábamos una forma, una manera de vivir. Despójense de esa vestidura. Ahora renueven su mente, es lo que dice el apóstol Pablo, y ahora lleguen a una nueva muda de ropa, nuevos vestidos, vestíos del nuevo hombre. Deja esa vieja naturaleza atrás y ahora vístete del nuevo hombre. Este es un llamado para la iglesia, para todos los que somos hijos. Esto es entender que debemos dejar atrás todo lo que posiblemente hoy sigue afectando nuestra vida. Situaciones que han venido o que hemos venido arrastrando, y juntamente con ello hay un desgaste en nuestra propia manera de vivir. Venimos incluso a veces cansados, con hartazgo, fastidiados por las situaciones que vivimos día a día, pero el Hijo de Dios debe entender que hoy porta una vestidura nueva y que ahora tiene una identidad nueva. ¿No es así? De tal manera que cuando Dios le habla a Abraham, le dice: ya no te vas a llamar Abraham, ahora te vas a llamar Abraham, padre de multitudes. Cambió su naturaleza, cambió su identidad. ¿Cuándo sucedió esto? Después de que dejó su pasado, después que dejó la idolatría, después que dejó sus prácticas. Ahora, curiosamente, si así podemos decirlo, pero aquí no hay curiosidad, sucede que, vamos a regresar al libro de Génesis, versículo 35. Estamos ya aterrizando. De modo que después de aquella situación que provocaron los propios hijos de Jacob, es decir, la muerte de aquellos hombres, salieron con miedo. Jacob estaba muy angustiado por la situación. Y es por eso que dice ahí en el versículo 3: levantemos, subámonos a Betel y haré ahí un altar a Dios que me respondió. ¿Cuándo? El día de mi angustia. Él estaba muy angustiado, pero el Señor respondió a su clamor. Dice: y ha estado conmigo en el camino que he andado. Versículo 5: salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, este es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó ahí un altar y llamó el lugar El Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando había huido de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel, es decir, así como se había presentado con Abraham y cambió su nombre a Abraham, ahora se presenta con Jacob y le dice: ya no te vas a llamar Jacob, ya no te vas a llamar el engañador, ya no te vas a llamar el usurpador, porque eran las prácticas que él tenía, sino ahora te vas a llamar Israel. Y es aquí donde adopta ahora una nueva identidad.
La misma situación que sucedió con Abraham, ahora la vemos en este hombre llamado Jacob, ahora con nombre nuevo llamado Israel. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió? Cuando él decidió renunciar a toda la idolatría. Cuando él dejó todo atrás. Pero no solamente él, sino todos los suyos. Porque parte de su responsabilidad fue guiar a toda su comunidad precisamente a temer a un solo Dios, no a muchos dioses. Y entonces él entendió perfectamente el hecho de dejar la idolatría, de limpiarse o de purificarse y hacer una muda de vestidos, un cambio de vestidos. Cuando sucedió todo esto, inmediatamente vino un cambio de identidad. Hermanos, tal vez la gran mayoría de nosotros conocemos el Evangelio, pero si nos considerásemos años atrás, ¿cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en esta misma situación? Golpeados, lastimados por situaciones del pasado, cargando incluso con la idolatría de nuestros antepasados. Pero llegó un momento que por la gracia de Dios nuestra fe se activó y nuestros ojos pudieron ser abiertos para llegar al conocimiento de la palabra y de la verdad de Cristo. En ese momento el Espíritu Santo comenzó un trabajo, una obra en nosotros y comenzó a limpiarnos, comenzó a purificarnos. Pero ahora depende de nosotros también caminar hacia un rumbo diferente. ¿Usted sabe qué se llama o qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento quiere decir cambio de dirección. Y es que si nosotros o nuestros pies nos guiaban hacia lugares donde había perdición, cuando nosotros por medio del arrepentimiento logramos que el Espíritu Santo, más bien el Espíritu Santo obra en nosotros, de esa manera entonces nosotros podemos entender que el camino hacia donde yo me dirigía era un camino de perdición. Pero por medio del arrepentimiento yo puedo entender que necesito girar y de esa manera ir directamente a la cruz de Cristo, en donde voy a encontrar salvación, perdón, libertad, sanidad, gozo, entre otras muchas cosas. Porque solamente en Cristo podemos encontrarlo. Y eso fue lo que sucedió en la vida específicamente en esta historia, en este pasaje, en la vida de Jacob, juntamente con toda su familia. Así que finalmente su nombre fue cambiado, el nombre de Abraham fue cambiado, pero una vez que dejaron todas esas prácticas con las cuales venían cargando. Sal de tu tierra y sal de tu parentela. Ya dijimos, esto no significa estar enemistados con nuestros familiares, al contrario, familiares de nosotros que no practican la fe que nosotros tenemos. ¿Cómo vamos a mostrar el amor de Cristo? Y es que mire, parece chiste, pero es una anécdota. Una mujer cierto día recibió una instrucción en donde el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y la señora se salió de su casa peleada con su madre, porque el Señor le dijo que se saliera de su casa y que dejara su parentela. Y es aquí donde pues tendremos que entender lo que realmente la Escritura nos quiere decir. No podemos tomar literalmente todas las cosas, porque yendo a esta parte específica, ¿cómo vamos a hacer luz si no practicamos el amor? Si no tenemos comunión los unos con los otros, sino que más bien estamos enemistados y a veces con nuestros propios familiares. Si al menos, hermanos, hemos de decir, como decimos, que de nuestra parte no quede. Escuchando un testimonio y lo comparto también, la semana pasada con respecto a una situación en la que uno de nuestros hermanos ha crecido con el conflicto de no tener a sus padres, por ejemplo.
Y para quien ha tenido o ha vivido esta experiencia, sabe a lo que me refiero. Y muchos, no todos los casos, pero muchos van creciendo con cierto resentimiento hasta que la palabra de Dios se activa en nuestras vidas. Y entonces Él decidió hacerlo de esta manera. Iré, tal vez como lo dijo el hijo pródigo, ¿no? Iré a la casa de mi padre y le pediré perdón. No sabemos si por la otra parte reciba el perdón, pero como dije, al menos que de nosotros no quede, y que de esa manera nosotros podamos tener paz y podamos tener tranquilidad. Hermanos, ¿cuántos años viviendo en situaciones como esta? Este es un caso específico, pero ¿cuántos años viviendo con unas situaciones en las que cargamos posiblemente amargura, rencor, falta de perdón y demás? Es momento que entendamos realmente lo que significa Cristo para nosotros y lo que significa vivir en la plenitud de Dios. Hermanos, es momento que entendamos qué es vivir en la plenitud de Cristo. Y que cuando pensamos que Cristo es suficiente, entendamos que Cristo es suficiente. Y que si yo he venido cargando con cosas del pasado, hoy pueda dejarlo atrás. Hoy pueda quitarme prácticamente esa ropa, esa vestidura con la cual he venido caminando por muchos años. Pero que ahora por medio de la palabra entendemos es necesario ya quitarnos, dejarla y entrar en esa nueva vestidura que tenemos por medio de Cristo Jesús. Hermanos, muchas cosas cambiarían. El día de ayer, y con esto termino, escuchando a otra persona, mencionó esta frase. Estábamos celebrando un cumpleaños y le estaban dando unas palabras a la cumpleañera. Y entonces se acerca una de las invitadas y le dice: entre las felicitaciones y su admiración le expresa: si nada más nosotros pudiéramos ser o entender lo que tú haces y cómo eres y cómo expresas amor a los demás, cómo te has levantado a pesar de tu pasado, cómo has llegado a la restauración. Y en ese momento en mi pensamiento, y creo que lo hablé y lo dije ahí en secreto en la mesa donde estábamos, y yo pensé: pero si ya lo sabes, ¿por qué no lo haces? Y es que dice: si todas hiciéramos lo que tú haces, si tú sabes que ella hace algo para bien, cómo se ha levantado, cómo se ha restaurado por el poder de Dios, evidentemente, si tú lo sabes, ¿por qué me dices? Si nosotros, si fuese posible para nosotros hacerlo, si ya lo sabes, ¿por qué no lo haces? No sé si me estoy explicando. Para llegar al asunto, hermanos, nosotros sabemos qué es estar en la plenitud de Cristo. Y entonces, si sabemos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué seguimos angustiados? ¿Por qué seguimos amargados? Aunque bien angustia posiblemente siempre va a haber, ¿no? Siempre va a haber momentos de angustia, pero en ese momento, dice el salmista, clamaré a mi Señor, ¿no? Pero vivir amargados, vivir, ya lo mencioné, con falta de perdón, cuando sabemos en dónde está la respuesta. ¿Qué esperamos? Esa es la pregunta. ¿Usted qué espera? ¿Qué espera? ¿Que no la respuesta está en nuestras manos?
¿No está en nuestras manos? ¿Qué esperamos? Es momento de tomar decisiones y ser muy radicales en ese sentido. Póngase de pie, por favor.